Muy buenas tardes, queridos profesores, padres de familia, recordados estudiantes. Les doy la bienvenida y en esta oportunidad, dentro de todas las conferencias diarias que estamos realizando, vamos a tocar un tema que involucra a los padres de familia. Bien, el tema es cómo educar a mi hijo adolescente. Entonces, vamos a empezar diciendo que la adolescencia pues es la cuarta etapa de desarrollo. Sabemos bien que la primera infancia, la segunda infancia y la tercera, que es la pubertad, que hoy se conoce como la adolescencia prematura, vienen a ser, pues, si se quiere, la formación del proceso, las fases de las diferentes etapas para llegar hasta la adolescencia. Entonces, esta etapa de la adolescencia se caracteriza por muchas inseguridades, ¿no? Esto debido a los cambios que tiene el adolescente, tanto en la parte corporal como emocional, el desarrollo también que tiene y la producción hormonal propia de su etapa. Entonces, estas inseguridades pues hace que el adolescente no se sienta comprendido, se sienta confundido en su desarrollo sexual, se sienta confundido en sus relaciones sociales y también en sus capacidades cognitivas. Esta situación pues lo lleva al adolescente muchas veces a ubicarse como que fuera el puente entre la niñez y la adolescencia. Existen cambios que van a ir madurando hasta llegar a la adultez. Entonces, el proceso donde el adolescente debe tomar todo lo que ha aprendido durante su niñez, o sea, en su estilo de crianza de sus padres, va a ser la base en donde él va a construir su personalidad, su estructura, y lo cual lo va a llevar a ser un adulto maduro. Pero ¿qué pasa si estas bases de crianza, estos estilos de crianza de los padres no han sido lo suficientemente consistentes y fuertes? Entonces, no existe una forma adecuada de crianza. Va a empezar a surgir en esta etapa los problemas, obviamente, que va a involucrar a un adolescente en ciertas situaciones de alto riesgo. Entonces, vamos a entender pues que el adolescente pasa por una adaptación mental en donde va a tener muchos conflictos internos y externos por su mismo proceso. Va a tener pensamientos irracionales, subjetivos, va a interpretar las situaciones de una manera a veces muy inmadura. Si ha tenido una crianza no muy estable, no muy segura, obviamente va a tener muchos problemas en interpretar pues o aceptar su físico, en lo que va a entender cómo va él a identificarse en su rol sexual, en lo que es también la buena comunicación que va a tener familiar, en algunas experiencias pasadas también que ha tenido, que lo va a llevar de repente como una situación frustrante, y esto va a hacer pues que sus emociones sean totalmente inestables y sus conductas va a ser la consecuencia de esta inestabilidad. Son conductas inapropiadas que pueden ser agresivas, que pueden ser impulsivas, etcétera. Ahora bien, si nosotros vamos a ver el estilo de crianza con estos adolescentes, vamos a poder de repente indicar o presumir que es un estilo de crianza de padres sobreprotectores o permisivos, los cuales no van a poder dar la suficiente, si se quiere, fortaleza para que el adolescente tenga la madurez esperada durante esta etapa. Entonces, hay muchos padres pues que no dejan crecer a los hijos y al no dejar crecer a los hijos, estamos hablando de padres de hijos pequeños, ya habiendo tenido una madurez, una edad cronológica que corresponde a la etapa de la adolescencia, donde tiene que ir empezando el adolescente a demostrar su seguridad, su estabilidad, su autorregulación de conducta, de emociones, etcétera. Pero si encontramos padres que han tenido un estilo de crianza o sobreprotector o permisivo y no van a dejar crecer a sus hijos, vamos a encontrar hijos inmaduros que siempre van a estar esperando que papá, que mamá los atienda y ellos no van a hacer nada por sí mismos, no se van a autovaler. Vamos a encontrar hijos irresponsables que no van a saber asumir reglas en casa, cómo ayudar a los padres, cómo a tener responsabilidades de limpieza en el hogar, como también ellos autovalerse. Vamos a tener hijos dependientes también, que siempre van a esperar que todo se les solucione. Vamos a tener hijos frustrados que van a tener la idea o el pensamiento que ellos se lo merecen todo sin dar nada a cambio. Y vamos a tener también hijos que no saben solucionar problemas, ¿no? Por ejemplo, uno de los más inmediatos son las situaciones de repente que tienen que ellos enfrentar y que tienen que ir demostrando su madurez en la parte académica, en lo que es el área escolar.
Entonces, cuando hay algunos adolescentes que ven que hay mucho trabajo, muchas responsabilidades de tareas y que tienen que cumplir ciertas indicaciones programadas, no van a querer hacer porque están acostumbrados a que todo les solucione y eso para ellos es una carga que no tiene solución. Obviamente, entonces vamos a pensar nosotros cómo vamos entonces a educar a nuestros adolescentes, cómo deben ser esos padres. ¿Deben ser sobreprotectores? ¿Deben ser permisivos, negligentes? No, los padres deben ser firmes. ¿Para qué? Para que estos dos aspectos sean formas o sean situaciones donde puede haber libertades, pero con consecuencias positivas. Entonces, vamos a ver eh, de qué tratan estos aspectos. Si nosotros a nuestros hijos adolescentes queremos educarlo de una manera, si se quiere, esperada, para que él pueda ir madurando como debe de estar de acuerdo a su edad cronológica, entonces las libertades se deben dar siempre y cuando se adquiera en base a sus responsabilidades que ellos demuestren. Ejemplo, si quieren ir a una fiesta, nosotros vamos a empezar a pensar y reflexionar qué responsabilidades ha estado demostrando mi hijo que a mí me asegura que merece el permiso. Y entendamos por responsabilidad que es hacerse cargo de sus necesidades, ayudando en el hogar y con un comportamiento más juicioso. Entonces, cuando los hijos sean autónomos, puedan autovalerse, se autovalgan, su libertad será total, pues llegaron a la meta a ser adultos maduros. ¿Cuáles serían las consecuencias entonces si nosotros hacemos una reflexión sobre esto? Permitir pues que hagan frente a sus consecuencias sin tratar de resolver sus problemas. Si se meten en problemas, debemos permitirles que salgan de él, que cometan su error y que sea una oportunidad para que puedan enmendarse. Podemos darle un apoyo, podemos darle un consejo, pero ellos deben vivir la consecuencia de sus actos. Si saben muy bien y hemos sido padres firmes, le hemos debido anteceder qué es lo que va a pasar si es que él no cumple la regla programada y los límites que se van a presentar. Si él excede ese límite, tiene que tener una sanción y él tiene que asumir las consecuencias, porque él se da cuenta, él ya está en una edad que tiene un pensamiento más funcional, más abstracto, o sea, ya él es consciente de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, como decimos, podemos darle un consejo, pero ellos deben vivir la consecuencia de sus actos. Muchos padres quieren dar la solución o control de todo, complicando más la situación o las cosas, ¿no? Entonces, muchos padres a veces que son muy sobreprotectores quieren intentar solucionar por ellos. ¿Le estamos enseñando a que mañana más tarde él pueda enfrentarse a problemas y pueda solucionarlos? No. Lo que estamos haciendo es creando un hijo muy dependiente, que espere que los demás le solucionen. Y la vida y la sociedad no es así. Nosotros tenemos que ir conforme vamos madurando en base a nuestras experiencias, ir solucionando los problemas para poder tener un buen manejo posterior. Entonces, ¿cuáles serían las técnicas más, si se quiere, adecuadas para poder nosotros educar a nuestros hijos adolescentes? Sería el diálogo estratégico, la comunicación. Vamos a tocar tres puntos. El primero sería evitar errores. Preocuparte más por ellos que ellos por sí mismos. Ese es un error. La mayoría de los padres se preocupan tanto por los hijos como si estuvieran todavía en una etapa de niñez. Los adolescentes ya tienen la capacidad para ver su futuro y su bienestar. Si no lo asumen es porque están emocionalmente muy desequilibrados o los padres se rehúsan a dejarlo madurar. Quieren que siga siendo pequeños para poder ellos manejarlos, para poder ellos de repente tenerlos siempre a su lado, tratándolos pues como niños pequeñitos, causando en el adolescente se comporte, obviamente, si yo lo trato como un niño, el adolescente se va a comportar como un niño. Y a veces también va a pensar, ¿qué le importa a mis padres qué es lo que yo haga? Porque ellos se meten en mi vida cuando ellos quieren ir a una fiesta, cuando ellos quieren salir hasta horas muy elevadas por la noche. Pero cuando se trata de hacer responsabilidades en casa, se vuelven niñitos como los trata el papá o mamá. Entonces, eso va a depender, pues, de acuerdo a su conveniencia de cada adolescente. Y ahí estamos viendo que hay un manejo del adolescente a los padres. ¿Por qué? Porque los padres se están descalificando, se están desautorizando. Esta situación lleva, pues, a los adolescentes a utilizar sus capacidades para contradecir a sus padres, en lugar de buscar su bienestar.
El control extremo de los padres sobre los adolescentes también causa que estos se pongan de un tipo de conducta bastante inestable e inmadura, ¿no? O sea, los padres, sus temores, sus miedos, hacen que lo protejan. Siempre lo quieren proteger, pero eso es un grave daño que le hacen al adolescente. No lo dejan crecer, no lo dejan madurar, no lo dejan enfrentarse a las situaciones posibles que se le puedan venir. Acuérdense que los padres no somos eternos. Tenemos que dejar preparados a nuestros hijos para la vida, porque cuando nosotros no estemos, ellos tienen que ser autónomos, tienen que autovalerse, ¿no? Entonces, la segunda técnica sería dañar la relación y no educar con equilibrio. Lo peor de estar sobre ellos constante, es que se pueda dañar esa relación que debe tener padre con el adolescente, lo que los hace vulnerables muchas veces a estos chicos de actuar con irresponsabilidad y hacerse daño a ellos mismos, porque como se están formando como si fueran niños, ellos no toman la vida en serio, la toman como una fantasía, como un juego y no le dan la seriedad que debe de tener cada acción o cada situación. Vamos a poner un ejemplo, cuando el adolescente no estudia, los padres lo toman como una ofensa personal, por lo que muchas veces se enojan, se molestan, se ponen agresivos. Y obviamente a nadie le gusta que le corrijan o le llamen la atención en una forma agresiva. Un trato con agresividad, obviamente en los adolescentes, va a desarrollar un rechazo a los padres, aprendiendo que esa conducta es la más adecuada de comunicarse y que a lo mejor la única forma de vengarse de ellos, como no tienen la experiencia de vida, es ir en contra de todo lo que ellos le piden, aunque los únicos lastimados realmente salgan saliendo ellos mismos, ¿no? Entonces, ante esto, tenemos una tercera técnica que es el arte del equilibrio. Los padres deben actuar con inteligencia y demostrando comprensión y aceptando con diálogo y estrategia y firmeza, ¿no?, consecuencias de actos que ellos deben de asumir. Ejemplo, si llega con malas calificaciones, podemos decirle: comprendo que obtener buenas calificaciones requiere de un gran esfuerzo y a veces parece mejor hacer otras cosas más divertidas, ¿no? Sin embargo, ya no eres un niño y eres inteligente como para que te des cuenta. Si no te esfuerzas, ¿no?, en tu preparación, eso va a tener consecuencias negativas. Es tu decisión, pero no puedes darte más de lo que se puede pedir en una situación de procesos de crecimiento, en responsabilidades, en tus estudios, ya que si te permito que darte internet, darte videojuegos, yo como padre estaría engañándote, haciéndote creer que eso no cuesta nada y que todo lo que tú quieres se te va a dar, cuando eso no es así. Todo lo que tenemos en esta vida cuesta y hay que asumir responsabilidades para poderlo tener. Si no te quieres esforzar, yo te amo y respeto tu decisión. Solo te daría lo básico, tu comida y la casa, pero si te esfuerzas para superarte, te apoyaré en todo lo que tú necesites. Y lo principal es la escuela, es por donde tú debes empezar. Otro ejemplo sería plantearle también qué ventajas y qué desventajas le da tomar una decisión. No, dentro de lo que yo no quiero estudiar, ¿qué ventaja me da el no estudiar? ¿O qué desventaja me da el no estudiar? ¿Qué necesidad y qué gusto debo tener yo ante una situación como es mi estudio? ¿El estudio es una necesidad o es un gusto? Y yo le pondría como ejemplo: para yo poder vivir necesito respirar, o sea, necesito del aire. Para poder seguir viviendo necesito tomar agua, porque si no me deshidrato y me muero. Esa es una necesidad. ¿Qué es un gusto? Un gusto es comprarme un polo, comprarme un pantalón, comprarme zapatillas de marca, que eso no me va a llevar a la muerte, que eso puede esperar. Pero el estudio, ¿es una necesidad o es un gusto? El estudio es una necesidad y por lo tanto yo tengo la necesidad de estudiar para mañana más tarde poder autovalerme, ser autónomo y poder ser un adulto suficiente maduro de enfrentar todas las situaciones que se presenten en la vida, ¿no? Entonces, esto es una reflexión, querido padre de familia, para que ustedes puedan ver la necesidad de tener a nuestros hijos desde un inicio en una crianza bastante, digamos, si se quiere, del manejo de reglas, de límites,
y ser muy firmes en nuestras decisiones. Porque si no lo somos, obviamente vamos a caer como un estilo de crianza muy permisivo o muy sobreprotector, que finalmente van a traer consecuencias bastante negativas y que van a dañar a nuestro hijo en el futuro. Bien, hasta acá les he querido dar algunas pautas para que ustedes lo tengan como herramientas o como instrumentos y puedan pues tener una buena educación con sus hijos adolescentes. Bien, muchas gracias, esperando siempre que lo pongan en práctica y que pues tengan ustedes una dinámica familiar bastante optimista y esperada para estos tiempos, los cuales estamos pasando momentos muy difíciles, pero no van a definir si nosotros vamos a tener de repente siempre esa voluntad, esa mentalidad, esos pensamientos positivos para continuar. Muchas gracias y no me despido sin antes no indicar siempre las recomendaciones de lavarse las manos, usar la mascarilla y pues salir lo menos posible. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.